Amigas y amigos, estamos de vuelta para seguir nuestra conversación en nuestro programa En Jaque. Jaime, ¿cuál crees tú que fue la génesis de la violencia política en Chile? La génesis de la violencia política nosotros la vemos en la historia que comienza mucho antes, ya en los primeros 10 años del siglo XX, ya hubo graves enfrentamientos, en los años 20, en los años 30, si ustedes recuerdan, muerte, incluso dentro de la misma izquierda, el Partido Socialista con el Partido Comunista tuvieron enfrentamientos hasta con muertos. O sea, la violencia se venía gestando porque se produce un gran cambio en la sociedad chilena, que es el cambio de una sociedad fundamentalmente agraria, muy estratificada, con la migración campo-ciudad, la crisis de la salitrera, se produce un surgimiento de un país fundamentalmente urbano. Y comienza, por cierto, las crisis, surgen los gremios, sindicatos, eso comienzan ya a principios del siglo XX. Entonces, se viene gestando una violencia. Yo diría que llega a su punto de inflexión en los 60 y 70, básicamente. Yeah. Y eso, por supuesto, divide al mismo gobierno de la Unidad Popular, porque había gente en todos los lados que estaba con una predisposición más a la violencia que al consenso, que a las conversaciones, que a buscar acuerdos. Eso se produce en todas las sociedades. Este quiebre institucional, ¿no es cierto?, produjo, como todos sabemos, el pronunciamiento militar del año 73. ¿Qué características distintas le ves tú a este gobierno militar que hubo acá en Chile de otros gobiernos de América Latina? En primer lugar, que fue una intervención militar institucional, en que no hubo conflicto entre las instituciones. Entonces fue fundamentalmente institucional, las 4 instituciones en ese minuto, Fuerzas Armadas y Carabineros. Segundo, que a poco andar tuvo una definición, que fue metas y no plazo, y por lo tanto se fue por un carril de reconstrucción nacional, por un carril de institucionalizar el país. Ese fue otro cambio, que no se consideró como algo transitorio, absolutamente transitorio, que de volver, de entregar el gobierno con la crisis debajo. Darle un carácter fundacional. Entonces le dio un carácter fundacional, genera un sistema político, un sistema económico y es fundamentalmente institucional. Se mantuvo siempre. Recordemos más tarde cuando se produce esta crisis con el general Lee, que se cambia al comandante en jefe de la Fuerza Aérea, pero siempre se mantiene como un bloque. Sí. Eso no sucedió en Argentina, no sucedió en Uruguay, no sucedió en el resto de los países de la región. Arturo, durante ese gobierno militar se generaron algunos conflictos con países limítrofes, ¿no es cierto? Y está claro que se evitaron 2 conflictos de los cuales estuvimos bastante cerca, con Perú el año 75 y el 78 con Argentina, que estuvimos prácticamente a minutos, ¿cierto?, de un enfrentamiento. ¿Qué importancia le ves tú al manejo que se hizo en aquella época de estas situaciones? Mira, yo quiero hacer 2 reflexiones. Una, el gobierno de la época, el gobierno militar de la época fue un gobierno militar esencialmente constituyente. Contaba con una gran base de apoyo social, lo que permitía mantener una unidad importante. El manejo, desde mi punto de vista, de la crisis, desde el nivel político estratégico, fue magistral. Primero porque estaba con un frente interno envuelto en esta pugna ideológica de suma cero por el proceso político en sí, y con nuestros vecinos, Argentina y Perú, que era un conflicto absolutamente convencional, histórico y por causas muy precisas y concretas. Las islas en el sur y el problema histórico con Perú. La estructura del Estado, la conducción política del Estado, porque no hay que olvidarse que las guerras no son un fenómeno militar, son un fenómeno político. Si fuera una cuestión
¿cómo se llama? Militar la guerra. Bueno, eliminamos a los ejércitos y entramos en un mundo de paz. Esas son leceras que no resisten el menor análisis científico, digamos. Así que hubo una estructura de manejo que unió todas las capacidades del país y el país en su conjunto, bajo una dirección estratégica coherente, fue capaz de disuadir. Éramos tremendamente pobres desde el punto de vista militar en aquella época. Si nosotros miramos y hacemos una comparación que puede ser un poco absurda en este momento, pero si nosotros consideramos, por ejemplo, que en Punta Arenas nosotros teníamos 8 tanques y Argentina tenía 200 y tantos al frente, y en el frente norte teníamos 40 tanques y había más de 200 y tantos al otro lado. Es decir, el manejo fue magistral. La disuasión operó en su punto. ¿Y qué es eso? El espíritu de una sociedad cohesionada, el espíritu de una sociedad que sabe que se está jugando su destino, no un par de islitas en el sur. Sí. Jaime, dentro del contexto mundial, digamos, ¿no es cierto?, se ha ido desarrollando una idea que se identifica como el progresismo. ¿Le ves tú alguna semejanza o alguna equivalencia a estas corrientes progresistas con estas corrientes ideológicas rupturistas de los años 70, 60? Siempre en la sociedad van a haber sectores que quieren los cambios, que quieren hacer cambio al statu quo, que quieren hacer cambio a lo que existe. Hay unos que quieren hacerlo más rápido, hay unos que quieren hacerlo más lento, hay unos que lo quieren hacer por la vía violenta, hay otros que lo quieren hacer por una vía más política. Entonces esa es una situación que es normal desde una perspectiva de la sociología política. Yo creo que hoy se está produciendo una situación de movimientos y fundamentalmente movimientos sociales que están relacionados más por redes sociales que por los partidos políticos, porque los partidos políticos quedan un poco offside, que han asumido causas nuevas o han exacerbado causas que quizás no son tan nuevas, que ya vienen de antes, pero que las han exacerbado. Y por lo tanto, yo diría que la similitud puede ser en la intención de hacer cambios. Ahora, en cambio, bastante más irresponsable o por vías violentas. Pero yo reitero que no es posible hacer comparaciones muy estrictas de hechos que están en otros contextos históricos. Creo que en algunos aspectos pueden ser comparables. Sí. Arturo, después de estas grandes crisis que vivieron y que vivimos nosotros en Chile, hablemos ahora de Chile, ha pasado hartos años desde la más grande, digamos, del año 73, que significó un quiebre institucional y a la vez una fundación prácticamente de un nuevo sistema. Pero esto ha dejado heridas hasta el día de hoy. Y se ha exacerbado por un lado especialmente respecto a contar la historia desde un punto de vista, ¿no es cierto?, evitando las causalidades. ¿Que está preparada la sociedad chilena para entrar en un diálogo, para buscar el reencuentro, para mirar hacia el futuro? A mí me encantaría decir que sí, pero los hechos me indican de que hay un diálogo cortado, con puntos de vista que son totalmente diferentes y donde lo que se ha llamado la posverdad domina el debate. Es decir, cuando ya hay varias, a lo menos 2 generaciones que han crecido, cuya lógica gira en torno a mitos, en torno a dogmas, en torno a temas que son intangibles, el diálogo se hace muy difícil. Por lo tanto, la única forma de que haya un diálogo es a través de una vía institucional que solucione los problemas pendientes. Y lo que parecía ser difícil en este momento. Por eso te digo, Claro. yo veo que hay más indicaciones en el sentido negativo que
que en el sentido positivo, tanto desde el punto de vista judicial como desde el punto de vista de la historia que se está escribiendo, de las interpretaciones de lo que pasó, del compromiso ideológico que tienen los historiadores contemporáneos, etcétera. Yo veo que es difícil así. Es decir, la verdad, decía su santidad Juan Pablo II, los hará libres, pero no solamente nos hace libres, nos hace amigos, Sí, nos hace ser, es verdad. compartir un destino común que en las condiciones actuales es común, pero con un vecino al lado o con un hermano con el que no nos estamos llevando muy bien. Jaime, en los últimos días apareció un inserto en el diario El Mercurio, si no me equivoco, donde comparaba la situación de los años 70, el 73 en Chile, con lo que vive hoy día Venezuela. Tras cartón aparecieron otras organizaciones criticando este inserto y negando este símil. ¿Cuál es tu opinión? ¿Ves alguna similitud en lo social, en lo político, con la situación de Venezuela actual, con lo que se vio en los años Por 70? supuesto que las hay. Yo reitero, reafirmo que comparar contextos históricos distintos es peligroso. Globalmente no se puede. Hay elementos, sí. ¿Quién puede discutir de que en Venezuela hoy día hay una crisis política? También la hubo en Chile. ¿Quién puede negar que hay una crisis social y hay una división en el pueblo venezolano? Incluso la gente se está yendo. En Chile también la hubo. Entonces pero también hay diferencias grandes. Una diferencia grande que el 73 en Chile existía una oposición sólida. Maduro no tiene oposición. Los dirigentes que han ido apareciendo han terminado viviendo en Miami. Guaidó, que se levantó con muchas ínfulas, con mucho apoyo, terminó con el apoyo de Miguel Bosé. Claro. Pero la verdad que políticamente no tiene la relevancia que parecía que iba a tener. Entonces hay diferencias con Chile que son importantes. Y el otro es la Fuerza Armada. Muchas veces se dice, pero es que en Venezuela la Fuerza Armada, ¿por qué no? Y se piensa que el 73. La oposición venezolana no ha hecho otra cosa todos estos años de decir que las Fuerzas Armadas son corruptas, son ideologizadas, son ladrones, son poco profesionales, que aquí, que allá. ¿Cómo se les va a pedir ahora que apoyen a una institución que funciona en otros países? Pero en el contexto social. Entonces, es completamente distinto. Ese es un tema clave, lo que acaba de tocar Jaime, y para prestar atención en la historia contemporánea. Sí, la pregunta yo creo que también va apuntada un poco al contexto social, económico, político de los años 70 con los... Sin duda que la hay. Ahora, el manejo es totalmente distinto. Así, claro, incluso Maduro toma un marxismo trasnochado, que no es lo mismo que el marxismo de los 70, que era un marxismo que todavía tenía un gran reconocimiento y todavía tenía una potencia. Pero el que toma Maduro son retazos de marxistas por aquí para sostenerse ideológicamente en un siglo XXI. Sí. Amigos, lamentablemente somos esclavos del tiempo y se nos acaba el tiempo para seguir conversando. Yo creo que quedan igual muchas cosas en el tintero que podríamos conversar más adelante con invitados tan interesantes como estos. Yo le quiero dar las gracias al doctor García y al doctor Contreras por acompañarnos en esta jornada y ayudarnos también a darle a conocer a mucha gente situaciones que se han vivido que a veces no se conversan con la profundidad que podríamos hacerlo en este panel. Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias a ti, Roberto. Y muchas gracias, Arturo, por acompañarnos. Gracias, Roberto.